Los líderes actuales pueden parecer indiferentes a la idea de Dios, pero paradójicamente, parecen cada vez más atraídos por la influencia de fuerzas más oscuras. Una conversación reciente entre Tucker Carlson y el pastor Doug Wilson en el podcast de Carlson ha dejado a muchos cristianos conmocionados y profundamente preocupados. La discusión revela un cambio inquietante en nuestra sociedad, un cambio que Tucker y Doug revelan. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta conversación, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal para que podamos llegar a 1 millón de suscriptores en solo 6 meses. Ahora, entremos en el meollo del asunto. No se puede negar, el desdén de la izquierda por el cristianismo es palpable. Esta animosidad es particularmente evidente en el uso del término nacionalismo cristiano, una etiqueta que la izquierda ha utilizado como arma para empañar la reputación del cristianismo tradicional y presentarlo como una amenaza para la estructura misma de Estados Unidos. El pastor Wilson ofrece una poderosa explicación de este fenómeno. Wilson reconoce el término nacionalismo cristiano y, en una refutación concisa de 2 minutos, explica cómo se lo está utilizando mal. Para Wilson, el nacionalismo cristiano simplemente se refiere a la creencia de que debe haber una autoridad divina por encima del Estado. Sin esa autoridad divina, advierte, el Estado corre el riesgo de elevarse a un estatus similar al de Dios. En otras palabras, cuando se elimina a Dios de la ecuación, el gobierno interviene para ocupar su lugar, intentando dominar cada faceta de la vida humana. Este cambio ya está en marcha. Podemos observar una vigilancia creciente y un impulso innegable para regular el habla y el pensamiento. Wilson sostiene que los intentos del gobierno de controlarlo todo están impulsados por una sed aspiracional de divinidad. Sin embargo, aquí es donde la conversación toma un giro más matizado. Si bien la mayoría de los cristianos conservadores estarían de acuerdo con Wilson hasta este punto, en que el Estado no debería equipararse a Dios, la verdadera controversia surge cuando se plantea la pregunta, si quieres un poder superior al Estado, ¿a qué Dios te refieres? Aquí es donde los nacionalistas cristianos ofrecen una respuesta directa. Es el Dios del cristianismo, específicamente el Dios revelado en la Biblia. Wilson sostiene que esta convicción es esencial, ya que todas las leyes son inherentemente una forma de moralidad. La verdadera cuestión en cuestión no es si las leyes reflejarán valores morales, sino más bien qué sistema moral dará forma a esas leyes. El pastor Wilson sostiene que los diferentes sistemas de creencias dan lugar a estructuras sociales radicalmente diferentes. Traza un marcado contraste entre las perspectivas cristiana e islámica sobre el gobierno. En las naciones islámicas, sostiene, la comprensión de Alá como un Dios que revela su voluntad a través del poder conduce a sociedades definidas por la coerción. El cristianismo, por el contrario, ofrece una concepción del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que proporciona un equilibrio único entre la unidad y la diversidad. Esto, afirma Wilson, es lo que permite a las sociedades cristianas encontrar un equilibrio entre el orden y la libertad. Pero esto lleva a una pregunta apremiante. ¿No significa esto imponer el cristianismo a todo el mundo? Sorprendentemente, Wilson sostiene lo contrario. Wilson afirma que una base cristiana en realidad fomenta más libertad, no menos, para todos, creyentes y no creyentes por igual. Explica que los diferentes sistemas de creencias producen inherentemente diferentes resultados sociales y, en última instancia, te vuelves como aquello a lo que rindes culto. Las sociedades cristianas, sostiene Wilson, han logrado históricamente un delicado equilibrio entre libertad y orden, permitiendo que tanto la estructura como la libertad coexistan. Contrasta esto con otros sistemas que o bien tienden hacia el caos o bien se convierten en tiranía. Los cristianos, sostiene Wilson, están en una posición única para apreciar y proteger tanto el orden como la libertad. Esto nos lleva a la espinosa cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿No es el nacionalismo cristiano una violación de este principio? Wilson discrepa firmemente, afirmando que Estados Unidos siempre ha tenido un establecimiento implícito del cristianismo que moldea sus leyes y valores. Según Wilson, los padres fundadores no tenían como objetivo crear un Estado religiosamente neutral, sino uno que pudiera dar cabida a las diferentes denominaciones cristianas que existían en ese momento.
La herencia cristiana, afirma Wilson, ha logrado algo extraordinario en la historia humana, un sistema que equilibra tanto la forma como la libertad, el orden y la libertad. Wilson apoya esta afirmación con evidencia histórica, señalando las referencias a Dios en la moneda estadounidense y la larga tradición de oración en los ámbitos gubernamentales. Estos, sostiene, no son meros gestos simbólicos, sino que reflejan una creencia profundamente arraigada de que las leyes e instituciones de la nación deben basarse en principios cristianos. Wilson cuestiona la interpretación moderna de la separación de la Iglesia y el Estado, argumentando que esta frase, tan a menudo citada en debates públicos, no aparece en la Constitución y ha sido mal interpretada. La frase, sugiere, ha sido cooptada para expulsar a la religión de la vida pública, algo que los padres fundadores nunca pretendieron. En este punto, muchos podrían preguntarse, ¿qué pasa si no eres cristiano? ¿Qué impacto tendría en ti una sociedad nacionalista cristiana? La respuesta de Wilson es audaz y estimulante. Afirma que los no creyentes, de hecho, disfrutarían de más libertad bajo un sistema así que en el estado secular actual. Confío en que los cristianos cuiden mejor la libertad de un secularista de lo que confío en que un secularista cuide la mía, declara con valentía. En su opinión, los no creyentes podrían encontrarse mejor protegidos en una sociedad basada en el cristianismo que en el sistema actual, que, en su opinión, no logra salvaguardar la verdadera libertad. El pastor Doug Wilson se basa en el contexto histórico para presentar un argumento poderoso. Incluso las acciones más atroces cometidas en las sociedades cristianas no son nada comparadas con las atrocidades llevadas a cabo por los regímenes ateos en el siglo XX. Si bien reconoce de buena gana las faltas y las malas acciones del cristianismo a lo largo de la historia, Wilson afirma que el cristianismo ofrece un marco moral para denunciar y condenar tales errores. En contraste, las ideologías seculares, sostiene, carecen de un mecanismo de corrección incorporado similar. Para ilustrarlo, cita la Inquisición española, a menudo presentada como un ejemplo de opresión cristiana. Aunque no defiende las acciones tomadas durante ese período, Wilson señala que el número de muertos por la Inquisición, repartido a lo largo de varios siglos, fue minúsculo en comparación con las decenas de millones de personas asesinadas bajo regímenes comunistas ateos en apenas unas décadas. Esto plantea un temor común, uno que muchos asocian con el nacionalismo cristiano, el espectro de la teocracia, o peor aún, un escenario distópico que recuerda a El cuento de la criada. Wilson descarta estos temores como tácticas exageradas de miedo, argumentando que el nacionalismo cristiano no significa conversiones forzadas o la eliminación de derechos de los no cristianos. En cambio, afirma que en realidad ampliaría las libertades prácticas para todos, independientemente de la creencia. En una declaración provocadora, Wilson afirma, «Si yo estuviera al mando de esto, creo que el no creyente promedio no sabría qué hacer con toda la libertad adicional que tendría». Señala el papel intrusivo que desempeña nuestro gobierno actual en la regulación de aspectos personales de la vida, como la construcción de dormitorios, y sostiene que estos niveles de supervisión son mucho más invasivos que cualquier cosa que los nacionalistas cristianos propugnen. Para ilustrar aún más su punto, Wilson comparte una anécdota personal sobre la construcción de su propia casa. Relata cómo se le exigió que siguiera numerosas regulaciones gubernamentales que dictaban los detalles más minuciosos, desde el número de tornillos utilizados en las placas de yeso hasta el tamaño de las ventanas. Esto, afirma, es un ejemplo de la extralimitación del gobierno, que supera con creces cualquier propuesta de los nacionalistas cristianos. A medida que evoluciona la discusión, Tucker Carlson introduce un ángulo más profundo y filosófico. Sugiere que debajo de los debates políticos superficiales, hay fuerzas invisibles que configuran la trayectoria de la historia, fuerzas que van más allá de la voluntad individual y son parte de una lucha cósmica más grande. Carlson reflexiona sobre su reciente experiencia de leer la Biblia de principio a fin, un viaje que le trajo consigo perspectivas inesperadas. Carlson comparte su sorpresa ante la riqueza y complejidad de las narraciones bíblicas, que, en su opinión, suelen pasarse por alto en los entornos religiosos organizados. Durante su lectura, se dio cuenta de dos cosas clave. En primer lugar,
observó que casi todas las figuras bíblicas, excepto Jesús, tenían defectos profundos, lo que lo llevó a considerar que tal vez el objetivo de las Escrituras sea mostrar que Dios usa a personas imperfectas para cumplir propósitos mayores. En segundo lugar, a Carlson le impresionó la idea de que, si bien los individuos tienen libre albedrío y enfrentan las consecuencias de sus acciones, no tienen control total sobre el arco más amplio de la historia. Esto desafía la típica creencia estadounidense de que somos completamente la suma de nuestras decisiones. En cambio, sugiere que la historia está determinada por una batalla cósmica entre el bien y el mal, una batalla que Carlson enmarca como luz contra oscuridad o guerra espiritual. El pastor Wilson está totalmente de acuerdo con la perspectiva espiritual de Carlson. Él enmarca el nacionalismo cristiano no como una herramienta política para el poder, sino como un movimiento para alinear a la sociedad con lo que los creyentes entienden como la voluntad revelada de Dios en el nombre de Jesús. No se trata de imponer el cristianismo a través de la coerción, sino de asegurar que la sociedad sea gobernada por principios divinos. Esta visión desafía directamente las ideologías políticas seculares y sugiere que lo que está en juego en este debate no es solo el futuro de la nación, sino también el bienestar espiritual de su gente. ¿Por qué Tucker Carlson está llamando la atención sobre este tema ahora? Él cree que estamos en un momento crítico de la historia. Las próximas elecciones de 2024 son, en su opinión, las más cruciales que se recuerdan. Carlson expresa una creciente preocupación por el estado de la nación bajo la actual administración, y señala la edad del presidente Biden y los considerables desafíos que enfrenta para asegurar la reelección. Carlson ve obstáculos importantes para la campaña de Biden en relación con cuestiones como la inestabilidad económica, las tensiones globales e incluso la disminución de la esperanza de vida en Estados Unidos. En respuesta, Carlson sostiene que la estrategia de la administración Biden parece ser un ataque frontal al cristianismo mismo. Afirma que la administración ya está tomando medidas que apuntan directamente a los cristianos, incluyendo lo que él describe como encarcelamiento de personas por rezar. Si bien estas afirmaciones necesitarían un mayor escrutinio, revelan la profundidad de la preocupación dentro de ciertos círculos cristianos conservadores. Wilson se suma a esta alarma, afirmando que el término nacionalismo cristiano se está utilizando intencionalmente para vilipendiar al cristianismo tradicional como una fuerza peligrosa en la política estadounidense. Cree que esta narrativa es parte de una campaña coordinada que involucra a los medios de comunicación, Hollywood y otras instituciones influyentes para sembrar el miedo sobre la influencia cristiana en la esfera política. La urgencia detrás de esta preocupación es clara. Si esta tendencia continúa, Wilson y otros creen que el fundamento mismo de la libertad estadounidense, la libertad de conciencia y expresión, podría estar en peligro. El pastor Doug Wilson sostiene que sin un marco moral cristiano, la sociedad está condenada a caer en una espiral de caos o bajo el peso de la tiranía. Destaca tres formas principales de organizar la sociedad humana: el tribalismo, el nacionalismo y el globalismo. El tribalismo, en opinión de Wilson, representa la anarquía y el desorden de los estados fallidos y los territorios controlados por los señores de la guerra, formas de sociedad en las que nadie elegiría vivir. Igualmente poco atractivo es el globalismo, que critica con un agudo sentido del humor. Hace referencia a la idea de comer insectos, un concepto promovido con frecuencia por los defensores de la sostenibilidad global, que considera una afrenta a la libertad personal y a las formas de vida tradicionales. Esto deja al nacionalismo como la opción preferible, pero no cualquier forma de nacionalismo. Wilson aboga específicamente por el nacionalismo cristiano. En opinión de Wilson, dado que ya tenemos una estructura nacional, el objetivo no debería ser reemplazarla con ideologías humanistas seculares, sino realinearla con principios cristianos. Este argumento desafía la creencia común de que el nacionalismo es inherentemente peligroso o excluyente. En cambio, Wilson lo plantea como un punto medio equilibrado, que evita los peligros tanto del caos asociado con el tribalismo como de la extralimitación y homogeneización inherentes al globalismo. Profundiza en por qué el cristianismo, en particular, es crucial para mantener una sociedad libre y justa.
El concepto cristiano de Dios, afirma Wilson, proporciona una base filosófica única que permite el delicado equilibrio entre unidad y diversidad, orden y libertad. Contrasta esto con otros sistemas de creencias, como el Islam o el humanismo secular, que, según él, se inclinan hacia el autoritarismo rígido o el relativismo moral. El cristianismo, sostiene, ofrece un punto medio que respeta tanto la libertad individual como el orden social. Wilson también aborda las críticas que a menudo se hacen a la religión, a saber, que ha sido una fuente de conflicto y opresión a lo largo de la historia. Si bien no rehúye reconocer los defectos y errores cometidos en nombre del cristianismo, Wilson insiste en que el cristianismo ofrece su propia crítica interna y autocorrección. Sostiene que la Biblia y las enseñanzas cristianas proporcionan un estándar para juzgar y rectificar los abusos de poder, incluso los cometidos bajo la bandera de la religión. Este mecanismo incorporado de autocorrección, sostiene Wilson, está ausente en las ideologías seculares. Para respaldar su punto, cita las atrocidades cometidas por los regímenes ateos en el siglo XX, argumentando que eliminar la religión de la sociedad no elimina el potencial de opresión y violencia. Por el contrario, cree que incluso puede magnificarlo. Entonces, ¿qué deberían hacer los cristianos en respuesta a los desafíos que enfrentan en la sociedad actual? Tanto Carlson como Wilson enfatizan la importancia de estar informados y participar activamente en los temas que importan. Instan a los creyentes a mirar más allá de los debates políticos superficiales y a comprender las cuestiones más profundas que están en juego. Wilson, en particular, pide a los cristianos que articulen con valentía sus creencias y su visión de la sociedad. Sostiene que alejarse de términos como nacionalismo cristiano, por miedo solo cede terreno a quienes desean redefinir y vilipendiar el cristianismo. Al mismo tiempo, ambos hombres destacan la importancia de abordar estas cuestiones complejas con humildad y gracia. Carlson comparte una anécdota personal sobre lo difícil que puede ser discernir si alguien es una fuerza del bien o del mal. Esto sirve como recordatorio para evitar juicios apresurados y tratar incluso a los oponentes ideológicos con respeto y compasión. La conversación también subraya la importancia del crecimiento espiritual personal. La propia experiencia de Carlson de leer la Biblia y obtener nuevas perspectivas sugiere que una fe más profunda es esencial para navegar por el complejo panorama moral de hoy. Wilson anima a los cristianos a participar activamente en sus comunidades locales, a postularse para un cargo público y a participar en la esfera pública. Carlson cree que retirarse del compromiso cultural y político no es una opción si los cristianos quieren preservar sus libertades religiosas e influir en la dirección del país. Tanto Carlson como Wilson reconocen que este camino no será fácil. Advierten sobre posibles reacciones negativas y marginación de la sociedad secular. Sin embargo, sostienen que lo que está en juego es demasiado importante para que los cristianos permanezcan en silencio o pasivos. La batalla por el alma de Estados Unidos se está intensificando. ¿Seguirán los valores cristianos dando forma al futuro de la nación o serán relegados a los márgenes? La elección, dicen, depende de cada individuo. Finalmente, cuando el vídeo concluye, Carlson ofrece a los espectadores la oportunidad de unirse a una membresía exclusiva, donde pueden acceder a contenido que aún no se ha puesto a disposición del público. Al registrarse, los espectadores tendrán la oportunidad de ver videos primero y aprender sobre verdades que no se comparten en ningún otro lugar. Si están interesados, se les invita a seguir el enlace provisto en la pantalla o en el comentario fijado.